grandesmaestros.unam. Muchas de las recomendaciones o supuestas leyes descubiertas por los economistas fueron recogidas y aplicadas por algunos gobernantes o grupos de gobernantes en el siglo XIX en Gran Bretaña, en el Reino Unido, tratando, por ejemplo, de pasar de una economía de mercado que había florecido a lo largo del tiempo y que estaba dando lugar a todas las maravillas que son asociadas con aquella época organizada por lo que los historiadores llamaron la Revolución Industrial. Funcionaba, entre comillas, también esta maquinaria de decisiones, producciones, lucros, nuevas clases involucradas en la producción, las clases trabajadoras, pero también las clases de los empresarios, los capitalistas. Y esto funcionaba también y producía tanto progreso que se pensó que se podía pasar de una economía de mercado que estimulaba la creatividad, la invención, la aventura, se podía pasar, repito, a una sociedad de mercado, en la que todo tuviera su precio y fuera en función de estos precios que supuestamente prometían una sociedad equilibrada, que se tomaran las decisiones de todo tipo, ya no solo las decisiones sobre qué producir y a qué ritmo hacerlo, sino las decisiones sobre la vida, sobre la sociabilidad, sobre el amor, sobre todo. Y esto pues dio lugar por un lado, a mucho ingenio, porque esta derivación de la disciplina se vinculó mucho al razonamiento matemático, pero por otro lado, pues a auténticas utopías destructivas. Porque como dice un autor al que yo admiro mucho y al que le debo el título de mi plática, La Gran Transformación, es Karl Polanyi, no se tomó en cuenta que de dejarla evolucionar como querían estos teóricos del liberalismo económico extremo, hasta convertirse, repito, en una sociedad de mercado, se ponía en riesgo la existencia del hombre sobre la tierra, es decir, el trabajo humano se convertía en una mercancía de cuyo precio dependería la subsistencia o no subsistencia del trabajador, sin otras consideraciones. Y la tierra misma, es decir, la naturaleza, se convertiría también en una mercancía. Y entonces se corría el riesgo no solo de depredar a la especie, afectando a los trabajadores de la época, sino de depredar al resto de la naturaleza. Mensaje que ha sido afortunadamente recogido y con mucha fuerza en los últimos 30 años por quienes se plantean el tema del desarrollo sustentable y los temas más específicos de la ecología y ahora los riesgos del cambio climático. Cuando hablamos de esos riesgos y de esos desafíos, nos tenemos que volver a preguntar si la economía que hemos organizado los hombres, si es la economía que predomina prácticamente ahora sí en todo el mundo, la economía de mercado, no está en el fondo de estas tendencias autodestructivas de la especie, porque en la medida en que se depreda el resto de la naturaleza y particularmente la tierra y todo lo demás, pues se pone en riesgo la propia reproducción humana.
Bueno, pues eso viene de lejos, aun cuando, repito, la forma dominante de entender y practicar la economía se fue por el otro lado, ¿no? En el siglo XIX, un monje genial que se llamó Tomás Roberto Malthus se puso a estudiar las tendencias de la población de su tiempo y las tendencias de la producción y llegó a la conclusión de que este éxito, este florecimiento de la producción material, que era la revolución industrial, no podía durar, porque la especie era esclava de sus instintos reproductivos y no habría control en la reproducción de los seres humanos, y en cambio nadie podía asegurar que la producción estuviera a la altura de esta población que crecía sin límite. Luego se demostró que estaba equivocado, porque no tomó en cuenta, entre otras cosas, la enorme capacidad de innovación que se había gestado y desarrollado en estos años. Y entonces no tomó en cuenta, al menos no suficientemente, el poder que iba a tener la aplicación de la ciencia y del conocimiento a la producción y la organización económica, es decir, la tecnología. Y no tomó en cuenta tampoco que en el momento de hacer sus profecías, el mundo, que ya era redondo, ¿no?, gracias a descubrimientos del siglo XV en adelante, era todavía un mundo que guardaba como tesoros vastas regiones y territorios de tierras vírgenes, cuya apertura a la explotación, al cultivo, pues aliviaría, no solo aliviaría, superaría esa contradicción que para Malthus era insuperable entre producción y población, ¿no? Y así en aquellos tiempos pues, se abrieron las tierras vírgenes de Norteamérica, pero también de Argentina, de Australia, Nueva Zelanda y, entre comillas, de para todos. Y así avanzó el mundo a partir de esos años. Era tan fuerte el discurso de Malthus que un historiador inglés bautizó nuestra disciplina como la ciencia lúgubre. Y los que no aceptan eso, que el progreso es ininterrumpido, pues se vuelven al final más lúgubres que los que creemos que algo de escepticismo debe organizar nuestros razonamientos y frenar nuestras ambiciones. Dicho todo esto, paso al presente y les digo, la nuestra hoy es una disciplina, algunos dicen ciencia, lúgubre, porque trata con escenarios y perspectivas lúgubres hoy en día. Es decir, de la noche a la mañana, el mundo pasó de la euforia globalista de fin del siglo XX, que entre otras cosas se originaba pues en el fin del comunismo, en la victoria de la economía de mercado y del capitalismo y de la democracia representativa, y que llevó a un filósofo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, a hablar del fin de la historia, ¿no? Pues se habían acabado las grandes confrontaciones ideológicas porque ya se vivía
la resolución de un siglo de conflictos, ¿no?, entre grandes sistemas ideológicos que daban lugar a grandes sistemas políticos y de organización económica y social, el comunismo y el capitalismo. Y eso dio lugar a una gran celebración que en Estados Unidos fue bautizada como la Gran Moderación, porque se entró en un momento de la economía en había grandes fluctuaciones, los precios crecían poco y las bolsas de valores estaban en auge, y quienes podían invertir y o especular en esos y otros mercados pues se volvían ricos, ¿no? Bueno, pues resulta que casi al término de la primera década del siglo XXI, que sería la década de la gran consumación del globalismo, entendida como la implantación de un mercado mundial unificado, sin fronteras, y que en todo caso sería administrado y regulado en la menor medida posible, pero regulado al fin y al cabo por una democracia representativa global, pues de la noche a la mañana se descubrió llena de imperfecciones, de tendencias a una especulación desenfrenada, a una pérdida de control del sistema financiero y consecuentemente del cálculo económico y financiero, hecho por las grandes corporaciones, pero también por los individuos, por nosotros. Y entramos en lo que se bautizó como la Gran Recesión, para distinguirla de otro fenómeno cataclísmico de la misma naturaleza que ocurrió en el mundo avanzado en los años 30 del siglo XX, la Gran Depresión. Y esta Gran Recesión dio lugar pues a lo que vivimos hoy, con particular preocupación en Europa, que está metida en efecto a unas muy fuertes tendencias al estancamiento económico, que se expresan ya en cuotas inimaginables hace una década de desempleo, y particularmente de desempleo juvenil, lo que significa pues el desperdicio del futuro, por quienes más portan futuro pues son precisamente los jóvenes, que o bien ven frustradas sus aspiraciones como egresados de las universidades, de la educación superior, o simplemente se ven frustrados integralmente porque no encuentran ocupación decente o digna, como propone la Organización Internacional del Trabajo, y da lugar pues a un desperdicio enorme de recursos, capacidades y potencialidades, ¿no? Bueno, cuando estalló esto, que tuvo como epicentro a los Estados Unidos, como ocurrió en aquellos años 30 del siglo XX, pero pronto se desparramó por todo el mundo avanzado y afectó a algunos países no tan avanzados, pero demasiado ligados al mundo avanzado, le hace México. Hubo una discusión, creo que una visita a la Academia de Ciencias o a la Academia de Economía en Inglaterra, y la reina Isabel, ya bajo la tormenta del desempleo, de la inactividad, de la incertidumbre, que es lo que hemos vivido en estos años, desde 2008, le preguntó a los economistas de su patria, ¿no? Bueno, ¿y dónde estaban ustedes, no? Que no nos avisaron que esto venía.
Bueno, algunos todavía osaron responderle que no hay por qué preocuparse, que era un pequeño descalabro, un tropezón de una economía que tenía todo para seguir pujante e imparable, ¿no? Creo que no le hicieron mucho caso ya a estos colegas, porque el panorama pues, era devastador, ¿no? Pero eso pues nos obliga, yo pienso, a asumirnos como, pues como una disciplina avergonzada, ¿no? Porque no obstante sus pretensiones cientificistas, ni previó lo que iba a pasar, ni acertó a corregir pronto y efectivamente lo que pasó. Peor aún, en Europa, más bien lo contrario. El pensamiento dominante en todos estos asuntos lo que ha traído consigo es un agravamiento de la situación original que estallara en 2007-2009 por la vía de esta aplicación pues, que parece religiosa, ¿no? De las tesis sobre la austeridad necesaria de las economías y las sociedades europeas para eventualmente poder recuperarse. Parecería digamos, una especie de conseja religiosa de expiación primero, salvación después. Y así se vive, y ahora se vive en el extremo, como ustedes lo están, supongo, leyendo y viviendo como todos nosotros. El extremo es nada menos que la cuna de nuestra civilización, ¿no? Grecia. Y se dice que es la cuna de la democracia, no estoy tan seguro, pero en fin. Y es la cuna de la cultura occidental, y ahí se viven los extremos de decisiones apresuradas, de ilusiones no sustentadas y también de abusos de los gobernantes. Con la complicidad de las grandes corporaciones, en el caso de Grecia, con la complicidad de esta firma gigantesca que se llama Goldman Sachs, es una especie de banca múltiple de inversión a nivel global, cuyos técnicos y científicos le ayudaron al gobierno, a los gobiernos anteriores a falsear las cifras, ¿no? Y a engañar teóricamente a los expertos de la Unión Europea que los dejaron entrar, ¿no? Cuando en realidad no cumplían con prácticamente ninguno de los requisitos, ¿no? Pero esa es, en fin, es otra historia, ¿no? Que ahora los griegos tienen que encarar, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva hablo yo, desde la perspectiva de que es necesario repensar nuestros teoremas, no aceptar axiomas, y de nuevo plantearse a la economía pues como una disciplina que trata de entender algunos fenómenos de las sociedades humanas, pero no los comportamientos de los humanos, ni todas las decisiones que los humanos toman, que pasan por muy diferentes filtros y contextos, ¿no? La economía tiene que ver con la producción de mercancías, la obtención de ganancias, las decisiones de inversión, la determinación de los precios, la distribución de los frutos del esfuerzo humano volcado a la producción. Con eso tiene que ver, con los bancos. Y desde luego tiene que ver con las finanzas del reino, como decía Adam Smith, con las finanzas del Estado. Con eso es con lo que uno puede ofrecer pues, algunas hipótesis, sugerencias de explicación de lo que nos acontece y arriesgarse a proponer formas de superar las situaciones lúgubres y hasta enfilarse por una ruta más promisoria que la que hemos seguido desde fines del siglo XX, en las últimas 2 décadas hasta la fecha, ¿no?
lo que voy a tratar yo de ofrecer es, por un lado, una información que mi futuro colega, pero ya en realidad presente colega Alejandro Gómez y yo preparamos, aderezada esta información pues, con algunos razonamientos y comentarios cualitativos, no cuantitativos, en una perspectiva desafortunadamente súper resumida, histórica, ¿no? Porque estamos convencidos de que esa es la mejor manera de ir entendiendo estos procesos que llamamos economía, ubicándolos en el tiempo y en contextos políticos, sociales y hasta psicológicos diferentes a lo largo del tiempo. Cosa que es muy difícil de hacer y más todavía de estilizar en modelos de corte matemático. Pero más que simplificar y tratar de imponer hipótesis sobre la psicología humana, decir, por ejemplo, el hombre es un maximizador racional, punto, y a partir de ahí construir todo un aparato de disque entendimiento de las conductas humanas en materia económica, pues es mejor tratar de entender por qué se deciden las cosas que se deciden en momentos determinados en el siguiente sentido, de que están inscritos en contextos más o menos específicos e identificables de relaciones políticas, formas de gobernar, formas de participar, formas de convivencia social y de tener cohesión social, ¿no? Eso quedará sugerido, ¿no? Pero yo estoy convencido de que esta es parte de la tarea de hacer una historia del desarrollo de nuestro país, que es lo que pretendemos hacer en adelante, ¿no? Voy a tratar de presentar de corrido en 2 sesiones esta información, ya la verán inmediatamente. Y convinimos en dejar un espacio en cada sesión pues, para comentarios, preguntas y demás de ustedes. Pero pues, pensando en esta misión, al final decidí que valdría la pena dedicar las últimas sesiones de la semana entrante a la ayuda de unos colegas míos, montar, por un lado, un diálogo conmigo y con ustedes, y sacrificar la exposición magistral por un intercambio que nos pueda ayudar, bueno, por un lado, si es posible, esto es una pretensión desmedida de economista, me perdonan, ¿no? Divertirnos un poco, ¿no? Pero sobre todo abordar de esta manera, pues algunas de las cuestiones que más nos preocupan y angustian relacionados con el presente y la perspectiva mexicanos. Entonces voy a tratar de organizar martes y jueves de la semana entrante, por un lado, un diálogo sobre, no solo sobre las implicaciones sociales del desempeño económico de México, no solo, sino una reflexión sobre los riesgos sociales, o sea, los riesgos que enfrentamos como sociedad a partir de este desempeño económico y de estas, digamos, primeras implicaciones del desempeño económico que ya las verán ustedes. Sería una discusión. Y la otra va a ser una discusión sobre qué hacer para salir de esta especie de trampa de estancamiento económico
o de crecimiento económico muy lento, cuyas implicaciones sociales están ya sobre la mesa y a la luz del día y a la vista de todos. Les presentaremos algunas, pero que no son afrontadas todavía por la sociedad y sus gobiernos, y que yo pienso urge a hacerlo, porque siempre se puede suponer que las cosas seguirán como van y no pasará nada, ¿no? Pero también debemos suponer que puede que pase. Y en buena medida esto que puede pasar, Citi encuentra en la situación económica y su desempeño, pues una de sus raíces más a la vista, más a flor de tierra. Y esa sería la discusión. Le hemos llamado un grupo de colegas y yo desde hace ya casi 5 años, la búsqueda de un nuevo curso para el desarrollo nacional. Yo les daré la bibliografía o la dirección electrónica, está en las páginas de la UNAM, varios de los productos de este esfuerzo. Pero me gustaría ponerlo al día con 2 invitados de primera. Serán el profesor Jaime Ross, que ha escrito con particular maestría sobre estas cuestiones y él le llama las hipótesis equivocadas sobre el estancamiento mexicano, y está por publicar un nuevo libro con propuestas de política. Y por otro lado, pues el director de mi facultad de Economía, el doctor Leonardo Lomelí, que combina destrezas de historiador con las de economista, o viceversa, ¿no? Ese sería el plan de vuelo, y empezaría diciendo cosas elementales que suelen soslayarse a la hora de entrar en esta selva espesa de la economía política, ¿no? Primero, somos un país grande. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de 121 millones, con 59 millones de hombres y 61.9 de mujeres. Ese es el punto de partida. Yo digo, solemos olvidar, en particular los economistas, geografía y demografía han quedado fuera de prácticamente todos los planes de estudio de las carreras de economía en el país. Entonces, cuando sale uno a hacer disque política económica, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos, se le olvida nada menos que la población y su distribución y los recursos que están en el suelo y en el subsuelo, ¿no? Entonces se lleva uno sorpresas no siempre agradables, ¿no? Se estima por el INEGI que esto que llaman ellos poblaciones más urbanizadas, con 100,000 habitantes y más, ascienden a 57 millones de mexicanos. Las menos urbanizadas ascienden a 62 millones, menos de 100,000 habitantes, pero más de 15,000. Y entonces, viendo desde la CEU y la Ciudad de México, somos, como decía una estación de radio de mi juventud, eminentemente urbanos, ¿no? Pues resulta que no, porque todavía 27.8 millones de mexicanos viven en poblaciones menores a los 2.500 habitantes. Y entonces se les llama población rural. Con un agregado que no documenté, y es que
en los últimos 20 años ha habido una extraña pulverización de esta población rural hacia poblaciones de hasta 500 habitantes, en muchas partes del país, que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que todavía no fue realmente respuestas firmes de explicación de este fenómeno de pulverización versus concentración. Entonces somos un país con mucha población hiperurbanizada, pero también mucha población dispersa. Y particularmente creo que vale la pena recalcarlo, lo rural sigue siendo muy grande, estamos hablando de casi 28 millones de almas, en un campo mexicano, en particular en un sector agrícola que representa muy poco del Producto Interno Bruto total. Lo que nos habla de una actividad primaria muy poco productiva que no puede sino producir pues esta extensión y concentración de la pobreza extrema en el campo mexicano. La idea de que el campo se volvería próspero gracias a la apertura de los mercados, la competencia, la especialización, resultó en las ganancias de los medianos y grandes agricultores que producen legumbres, hortalizas, frutas, etcétera, para la exportación, pero no en el otro campo mexicano medio despoblado, muy feminizado y muy avejentado. ¿Por qué? Porque esta nefasta combinación de baja productividad, muchos habitantes, resultó en los últimos 15 años en una nueva gran ola migratoria al norte. Y entonces parte del panorama rural mexicano es hoy el de muchas mujeres, muchas de ellas avejentadas, todavía muchos niños, y ahora, con las enormes dificultades que ha enfrentado la migración, ahora también con los migrantes expulsados o que no lograron pasar de nuevo, viviendo situaciones de transición muy hostiles, ¿no? Porque las familias que se quedaron, en particular a las mujeres que se hicieron cargo del hogar, pues les gustó, ¿no? Son jefas de la casa. Y el regreso del hombre se complica. Y cuando no es así, cuando son familias enteras las que regresan y ya no pueden volver, pues comienza a documentarse, ustedes lo habrán leído, la situación de muchos niños que vienen del otro lado y que tienen problemas serios de convivencia en las escuelas, ¿no? Porque no hablan bien el español y provocan pues lo que se provoca en esos ambientes, ¿no? Mucho bullying por un lado y decepción y frustración por el otro. Eso es lo que parece estarse viviendo. Bueno, termino con esta numeralia diciéndoles, al mismo tiempo que somos muchos, pero en un territorio grande, y tenemos, como nunca habíamos tenido, una población trabajadora también muy grande. Se estima que la población económicamente activa llega a 52 millones de habitantes. Y ya veremos qué quiere decir eso en la realidad, ¿no? Pero lo que tenemos es mucha capacidad de trabajo y también un cambio en la estructura demográfica que algunos lo recordarán, que llevó al presidente Fox en su momento
a festinar lo que los demógrafos llaman el bono demográfico, ¿no? Él decía, con el bono demográfico y el bono democrático saldremos adelante todos, ¿no? El bono demográfico se ha estado quemando, ¿no?, en el curso de los años, y el bono democrático pues por allá anda, ¿no? Lo que llamamos nosotros el PIB por persona o per cápita llega a $10,300 actuales, dólares americanos, y se estima que esta producción asciende a 1.260.000.000.000 de dólares, lo que nos ubica entre el lugar 12 y el lugar 15 de las grandes economías del mundo. Entonces, digamos, lo que puedo decirles es que por tamaño no deberíamos quejarnos, ¿no? No tenemos aquella situación que llevó al presidente Calles a copiar el dicho mussoliniano, ¿no?, de gobernar es poblar, ¿no? Ni siquiera aquello atribuido a Lerdo de Tejada, ¿no?, de que cuando le preguntaron qué es lo mejor que puede pasar entre México y Estados Unidos, dicen que dijo el desierto. Ya no. Ese desierto en parte se pobló de casas, de gente y de actividades industriales. Se industrializó el norte de México, dando lugar a fenómenos tremendos, escalofriantes, pero también a cambios importantes, sin duda, en la estructura económica de todas esas regiones, y dio lugar, como ustedes lo saben, a una gran migración, ya no solo a los Estados Unidos, sino a trabajar en la maquila que se instala por oleadas desde fin del siglo hasta hace unos cuantos años, y que vuelve, y que además da lugar a todos estos fenómenos de ocupación masiva de las mujeres, por un lado, pero por otro, a la tragedia social de los niños que ya son jóvenes, que vivieron solos, ¿no?, crecieron solos, porque no hubo infraestructura social que los cachara, no hubo guarderías, no hubo cuidado, y entonces se vivió, yo creo, lo que todavía se vive, ¿no?, que es la pesadilla de Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no?, y probablemente también de Tamaulipas, ¿no? Bueno, estos son los datos iniciales. Vuelvo al principio y les digo, la historia que yo cuento forma parte de una historia mayor, y al mismo tiempo hay que decir que son historias, desde el punto de vista de los historiadores, son historias relativamente cortas. Esto que llamamos desarrollo, y que muchos hemos convenido en entender como un proceso que implica cambios sociales de diferente magnitud y profundidad, con reducción, y en las últimas décadas, una dosis importante de aprendizaje democrático para ir dándole sostén a la convivencia de sociedades en proceso de cambio, ¿no? Esto es lo que yo más o menos entiendo por desarrollo. No quiero ir a una definición formal. Para diferenciarlo del crecimiento, luego, si es necesario, hablamos de eso. Eso es algo a lo que hemos llegado, porque hubo una época en que, quizás por flojera, o porque todo parecía ir sobre ruedas, decidimos identificar crecimiento económico con desarrollo, ¿no? Y ese fue un error, del que afortunadamente, pues, personajazos, ¿no?, de la disciplina
como Joseph Stiglitz, premio Nobel, o Amartya Sen, filósofo y economista, también premio Nobel, nos han ayudado a salir, ¿no? Llamándonos la atención sobre el hecho de que no podemos reducir los grandes y complejos fenómenos sociales a dos magnitudes, ¿no? Obliga a un esfuerzo imaginativo, y eso es lo que ellos nos han invitado a hacer, como lo hicieron y lo hacen en América Latina, pues los colegas de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, y lo hicieron en su momento pues grandes pensadores socioeconómicos, digamos, como don Raúl Prebisch, Celso Furtado, en México Víctor Urquidi, más reciente David Ibarra, digamos, para darles unos cuantos nombres de una pléyade que está viva, porque muchas de estas ideas son actualizables, digamos. No solo son pertinentes como punto de partida, sino actualizables. Yo estoy perdido en el espacio. Van a ser las 6, ¿verdad? Sí. Bueno, me he alargado porque quería transmitirles quizás un poco de confusión, pero sobre todo transmitirles el bagaje en el que nos estamos tratando de meter y formalizar, ¿no? Tenemos gente como Alejandro, yo y otros colegas que están en esta idea de combinar la economía como conjunto de fenómenos ligados al mercado, a la producción, con la historia, pero también con el poder y las relaciones sociales, sin lo cual no se puede entender la economía. Y esto pues sí es complicado, hasta angustia, pero la verdad es que lo otro, depender casi exclusivamente de los modelos estilizados, pues no nos lleva muy lejos y nos puede llevar por mal camino, como nos llevó al mundo en estos años. Así que en estos años lo que mandaba era la idea de que los mercados son eficientes y se autorregulan, y que las finanzas, en particular los temas financieros, son más eficientes y más autorregulables, y si no, podían estar ayudados por una serie de modelos fantásticos, llamados modelos de riesgo, para no equivocarse, ¿no? O abatir los riesgos de equivocarse. Por cierto, esto no lo hicimos los economistas, esto hicieron los físicos, contratados por los financieros, ¿no? Entonces, uno de los físicos en los últimos años del 20 y los primeros del 21, muchos físicos la hicieron, ¿no? Porque eran muy preciadas sus destrezas calculistas. Eso ha cambiado, ¿no? Bueno, esa es la historia larga, que es corta, que resumo aquí sí, en la experiencia pues del pionero de este asunto que llamamos capitalismo, ¿no? Que es el Reino Unido. Si se fijan, por 6 siglos, pero podemos echarlo para atrás, el ingreso per cápita, que es una manera burda pero útil de dar cuenta de la actividad económica de los países, se mantuvo más o menos estable, ¿no? Y de fines del siglo XVIII, pero sobre todo a partir de la mitad del XIX, vino un brote que llamamos Revolución Industrial y produjo esta espectacular ascenso de la actividad económica y de su valor, ¿no? Y en México algo así ocurrió. O sea, nos incorporamos a esta historia, digamos. Yo espero, los historiadores sí me perdonen a mí, espero que los que haya aquí también lo hagan, ¿no? Los historiadores y los grandes historiadores nos han enseñado que cambios siempre hay en la sociedad, ¿no?
y que hay entonces fenómenos, decía Braudel, ¿no?, de larga duración, con cambios imperceptibles, ¿no?, por abajo del río, digamos, o del lago, de la historia, que luego aparecen y dan lugar a conmociones, a calamidades, a grandes mudanzas, ¿no? Eso no lo niego. Pero en términos de la historia moderna, esto es quizás lo resaltante. Y ahí comparamos la experiencia de México con la de Gran Bretaña, para decirles, somos parte de una historia, pero como decía Orwell, ¿verdad?, hay unos más iguales que otros. Hay una brecha entre nuestro producto per cápita y el producto per cápita de Inglaterra, que vaya que ha tenido momentos de descalabro, de recesión larga, de lento crecimiento. No obstante esto, pues esta es la... Y aquí hicimos digamos, tomamos un trabajo de un economista, historiador económico norteamericano, John Coatsworth, que es uno de los grandes estudiosos del atraso mexicano, para dar una idea de cómo ha evolucionado esto que llamamos el desarrollo de México en una mínima perspectiva comparada, ¿no? Ahí están el ingreso per cápita, el ingreso total, y lo que queremos llamar su atención es que en estos primeros años del brote del desarrollo mexicano, México llegó a representaba más del 100% de lo que era Brasil en 1800, para seguir creciendo en relación con Brasil, pero decreciendo en relación con Gran Bretaña y de plano perdiendo la relación que parecía apuntar a una convergencia con los Estados Unidos, ¿no? Nos hemos alejado de los Estados Unidos. Nos alejamos en aquella época y seguimos alejados, ¿no? Y aquí está México y Brasil vis a vis Reino Unido y Estados Unidos. Y verán ustedes cómo, no obstante que por lo menos algunas de las teorías nos dicen que los países y las economías tienden a converger, pues esta convergencia es muy lenta y es muy difícil, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta primera observación? Bueno, uno, que esto que llamamos desarrollo arranca, en el caso nuestro, tardíamente, ¿no? Arranca en el último cuarto del siglo XIX, con el Porfiriato, y es interrumpido violentamente, pues, por la contienda civil a que dio lugar la Revolución Mexicana. Y lo que hemos encontrado también es que, contrariamente a lo que decían las leyendas blancas, digamos, sobre México, México no ha tenido un desarrollo sostenido a lo largo de su historia como nación independiente. Ha tenido largos momentos de estancamiento económico. De 1821 a 1880, lo que hubo fue desorden político, institucional, confrontación violenta de los mexicanos y muy poco crecimiento.
Y yo me temo que este largo momento de estancamiento también lo hemos comenzado a vivir en México de 1985-88 hasta la fecha. Después del primer largo momento de estancamiento vino el porfiriato y empezó la modernización del país en un código, en una enclave dictatorial, de una concentración de fuerza y de capacidad de usarla, y se rompieron muchas estructuras arcaicas heredadas de la colonia, se dio entrada a la inversión extranjera masivamente, se buscó un lugar en el mundo por Díaz y por su equipo, ¿no?, de los llamados científicos. Bueno, sin embargo, hubo cambios importantes, surgió un mercado nacional propiamente dicho, que no había, porque había puras alcabalas, bandidos y poderes locales. Se creó un mercado nacional, se apoyó e impulsaron las comunicaciones de una manera formidable. Y sin embargo, ni en lo social ni en lo político hubo un cambio correspondiente al cambio en las estructuras económicas y de la propiedad. Se concentró el ingreso y la riqueza, la pobreza se mantuvo o creció, y en lo político, pues la democracia fue una simulación. Una simulación flagrante con las reelecciones del general y una simulación esparcida en todos lados, pues por la retórica liberal, ¿no?, heredada de la gesta de la reforma del siglo XIX. Y la experiencia de estos años pues nos habla también de un estancamiento económico relativo y una falta de transformaciones sociales, aunque sean mínimas, que nos permitan hablar de un cierto desarrollo. Más bien, uno está inclinado a pensar, a decir que el desarrollo se ha estancado también, históricamente hablando. Ya lo veremos. No podemos registrar cambios significativos en la distribución del ingreso entre las personas, las familias y las clases sociales. Y esta especie de mala distribución inconmovible se mezcla todavía hoy pues con grandes cuotas de pobreza y grandes cuotas de desprotección e indefensión sociales, ¿no? Y ese es el tema que tenemos que abordar a partir de una evaluación de esto que hemos llamado la Gran Transformación Mexicana. ¿En qué consistió la Gran Transformación Mexicana? Lo digo en una frase de mi colega Jaime Ross, cuando alguien le preguntó qué quería decir con el cambio de modelo. Dijo, bueno, pasamos a un modelo de economía abierta de mercado. De eso se trataba, porque se pensaba que una economía de ese tamaño nos volvería productivos, competitivos, como se dice ahora, aumentaríamos las ganancias externas, no incurriríamos más en el endeudamiento externo en el que incurrimos en el pasado inmediato anterior, el que dio lugar a la crisis de la deuda externa, y poco a poco habría cada vez más empleo y ese más empleo permitiría distribuir mejor los frutos del esfuerzo. Esa era la tesis. Y para ello había que hacer las reformas estructurales del caso, de lo que hablaremos luego. Bueno, esta gran transformación, que en parte se dio, no trajo consigo desarrollo en el sentido dicho por mí, crecimiento económico con redistribución social. Y tenemos que discutir si por lo menos nos ha dejado un poco de aprendizaje democrático, ¿no? Esa quizás va a ser la discusión más ardua, ¿no?
en una proposición así sumaria, la historia del desarrollo, que es lo que estamos tratando de ubicar, del desarrollo mexicano, es una historia marcada por largas temporadas de letargo o estancamiento económico y por fases de crecimiento y expansión. La primera fase de crecimiento y expansión fue el porfiriato, interrumpido por las crisis económicas entonces, pero sobre todo en nuestro caso, pues primero que nada por la revolución, y luego la Primera Guerra Mundial y su secuela de crisis económica en Europa y crisis política. Fue la era de los fascismos, de los nacionalismos extremos y de la desvinculación del mundo aquel al que tanto trabajo nos había costado entrar, ¿no? Y luego a partir de los años 30 del siglo XX, superados aparente y realmente los estragos de la guerra civil por un lado y de las confrontaciones entre los líderes, básicamente militares, ¿no? Caudillos, caciques, etc. El país entra en una fase de reordenamiento político, acuerpamiento de los contingentes sociales más activos y demandantes en sindicatos y en su incorporación al Partido de la Revolución Mexicana, el que Cárdenas organizó, y pasa por una fase de mucha importancia para el resto de las décadas de expansión y crecimiento, que es una fase de reformas sociales estructurales, como les dicen ahora, pero reformas estructurales con un signo totalmente distinto, ¿no? Es decir, se redefinen las relaciones del Estado nacional con el exterior de manera drástica, digamos, con la nacionalización del petróleo. Eso va a marcar una relación con el capital internacional de nuevo tipo, que se va a ir acomodando y modulando y que va a terminar hasta las nuevas reformas estructurales empezadas por el presidente de la Madrid y aceleradas y profundizadas por el presidente Salinas. Pero estamos hablando de décadas, ¿no? Se modifican las relaciones entre el Estado que surge de la Revolución Mexicana y las bases sociales de aquella sociedad. Por un lado, hay un reparto masivo de tierras y por otro hay la promoción desde arriba, desde el gobierno, de la organización clasista. Y el cauce político para estas bases sociales que se les marca en el nuevo partido, que ya no es un partido de caudillos o de caciques como el PNR, sino un partido de organizaciones de masa aliadas a los políticos que están surgiendo, ¿no? Una alianza de la burocracia política y las bases sociales organizadas. Con una peculiaridad, tanto en el caso del sindicalismo promovido y la lucha económica de clases que se da en esos años, como sobre todo en el caso del gran ajuste social que implica la reforma agraria, se establece una relación, digamos que especial, entre el presidente de la República y las bases sociales. Es el presidente el que da. Sí está en el artículo 27 constitucional. Y es el presidente, al final de cuentas, el que da y quita
franquicia sindical lo que luego se convirtió en tristemente célebre, ¿no? Toma de nota. Los trabajadores que son estimulados, apoyados, etcétera, para organizarse y darle un sentido de cohesión social a esta sociedad todavía ensangrentada, etcétera, tiene un sentido específico, ¿no? Que es lo que nuestro muy admirado y querido amigo Arnaldo Córdoba llamó el corporativismo político. No era un corporativismo fascista, ¿no? Pero era un tipo de acuerpamiento que se movía, que se relacionaba con los demás por la vía de la política y no por la vía de los estamentos, digamos. Bueno, es muy rápido, ¿no?, para decirlo así, pero a partir de ahí empieza una ola de expansión económica, crecimiento económico acelerado y cambio estructural, porque dejamos de ser el país disperso, pequeño, rural y minero, para volvernos un país que crece demográficamente con mucha celeridad a partir de los años 40 del siglo XX y que se organiza cada vez más en torno a las ciudades y se traslada, digamos, a aquel país de 20 millones de almas, peones, muy pocos campesinos, se traslada a las ciudades y a la industria y los servicios vinculados directa o indirectamente a la industria. Bueno, esa es otra gran transformación. Cambia la estructura económica productiva de la agricultura y la minería a favor de la industria y los servicios. Cambia la estructura de la sociedad, de lo rural a lo urbano. Y cambia el nivel de ingresos, que comienza a vivir más o menos sostenido por 30 años. Por lo que sabemos, no sabemos mucho, creo yo, pero por lo que sabemos, la distribución del ingreso no cambió sustancialmente. Aunque, según estudios de un estudioso y experto en la materia, el doctor Enrique Hernández Laos, sí hubo cambios importantes en la distribución del ingreso de arriba a abajo, sobre todo al final de este periodo de expansión, gracias a la expansión. Pero lo que sí podemos ir ubicando, no lo voy a hacer, pero en el tiempo, es que aumenta el gasto social, aumenta el gasto para la salud, aumenta el gasto en educación, que nos lleva a niveles crecientes de escolarización de la sociedad. Comienza a crecer significativamente la esperanza de vida al nacer, gracias a los avances sanitarios y desde luego a las grandes campañas nacionales de vacunación. Se expande el seguro social, se convierte en un conglomerado, digamos, de protección social que por un largo tiempo pues, fue notable y admirable, ¿no? Y el nivel de vida de las personas, de los mexicanos, trabajadores y no trabajadores, medido nada más por el ingreso por persona, va en ascenso a lo largo de estos años, ¿no? Y este proceso, que sí podíamos llamar de desarrollo, porque hay cambio social, aunque no hay una redistribución profunda, hay cambio en la estructura de la producción en favor de la industria, hay consolidación de un tipo de régimen político, el presidencialismo, que cada vez merece más el calificativo de autoritario, ¿no? Como todos lo sabemos y muchos lo vivimos, ¿no?
Es una combinación que se comienza a interrumpir, primero no desde la estructura social, sino desde la estructura política. Los hijos predilectos de esta fase de expansión son los que dan la primera llamada de que los mecanismos de incorporación, de inclusión y de gobierno no parecen ser ya suficientes para una población del tamaño que es ya la mexicana en los años 60, que además es urbana y relativamente más educada, ¿no? En términos promedio. Y viene el 68, que da lugar, bueno, a conflictos políticos en la cúpula, pues muy fuertes, y que el presidente Echeverría quiere saldar o superar por la vía de un desarrollo, crecimiento económico más alto, sostenido, introduciendo la variable redistributiva. ¿Sí? El presidente Echeverría se propone como un presidente de la redistribución del ingreso, pero por diferentes razones no se da ese paso tan ambicioso de, entre comillas, cambio de modelo, ¿no? Del llamado desarrollo estabilizador al llamado desarrollo compartido, que tenía que probarse como tal por mayores impactos redistributivos, aun cuando en este gobierno se registran los últimos aumentos sustanciales en los salarios, decididos en lucha de clases, pero sobre todo decididos políticamente, tanto de los salarios mínimos como de los salarios medios. Eso se puede, está documentado, no estoy inventando, pero empieza estos momentos por un lado de inestabilidad política, luego de 68, la década de los 70 es una década que vive lo que luego se dio en llamar el movimiento urbano popular, que eran reclamos de las capas más recientemente llegadas del campo a la ciudad, reclamos de bienes de consumo colectivo, tierra para edificar, y luego pues toda la infraestructura correspondiente. Comienzan a cambiar las relaciones entre el poder político y los grupos organizados de la sociedad. Y estos esfuerzos por modernizarse con desarrollo, digamos, también abren un campo de la política con las élites económico-empresariales. Con la crisis en el gobierno del presidente Echeverría, cuando se forma el Consejo Coordinador Empresarial, y se vive como crisis política a fines del gobierno del presidente López Portillo con nacionalización. Fueron años de gran expectativa porque, como decía el presidente López Portillo, teníamos que acostumbrarnos y aprender a administrar la abundancia, ¿no? Descubierta apenas, entre comillas descubierta, ¿no? Porque todas las leyendas dicen que los ingenieros petroleros se sabían de memoria esas reservas. Pero en fin, no aparecimos ricos. ¿Por qué? Porque fue un momento internacional de gran conflicto, en torno a los recursos naturales y en particular en torno al petróleo. Para algunos estudiosos americanos, esos años son los del gran conflicto entre el primer mundo y el llamado tercer mundo. Y en términos económicos, en los países avanzados se vivía una extraña combinación de estancamiento económico con inflación alta. Entonces, se vivía, por un lado, mucha riqueza monetaria, producto de los cambios en los precios petroleros y de la incapacidad de absorción de esas ganancias por parte de los grandes productores petroleros, que eran los jeques, ¿no? Un poco Venezuela, pero los jeques sobre todo. Entonces hubo fondos
buscando dónde prestarse, porque el chiste de ese dinero es prestarlo para que alguien se endeude y pague, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos, entre otros, los beneficiados de esa situación. Pudimos endeudarnos con singular alegría. Y así se pudo sostener, por un lado, los grandes planes de la base productiva mexicana por la vía del petróleo. Si nos convertimos en una potencia exportadora, 3 años, deberíamos haber, si hubiera habido cambios más profundos, pero es otra historia. Y con la deuda barata y accesible, pudimos mantener los equilibrios con el exterior y ampliar nuestra capacidad de compra en el exterior y nuestra capacidad fiscal sin hacer lo que nadie quiere hacer en este. La combinación de ganancias extras del petróleo más deuda fácil, los años de mayor crecimiento económico que hemos vivido los mexicanos vivos a la fecha, ¿no? Bueno, yo en una crisis financiera, dice que por endeudamos, todo es relativo, ¿no? Pero lo cierto también es que el presidente Reagan le pidió al presidente de la Reserva Federal Americana, un economista muy importante, y enfrentara drásticamente la inflación, porque ya estaba afectando la estabilidad de aquel país, y la enfrentó bajando la actividad económica por la vía, entre otras, de aumentar sustancialmente las tasas de interés que presta en Estados Unidos. Resulta que las tasas de interés de los créditos por nosotros estaban amarradas a las tasas de interés americanas. El peso de la deuda dio un salto. Fue en el momento en que los precios del petróleo comenzaron a caer, entonces nos salió por las dos pinzas. El endeudamiento barato se volvió caro y la abundancia de bueno, pues vino lo que vino, una crisis de pago, crisis financiera y la nacionalización de la banca y el enfrentamiento entre la élite política y la cúpula del capital. En México, y entramos en viviendo una experiencia que es la que viven hoy los países europeos, es decir, viviendo una estrategia de austeridad a ultranza, que nos llevó a que el crecimiento económico se cayera sustancialmente, el empleo no creciera, los salarios reales cayeran porque la inflación se desató, y se comenzaron a vivir pues, situaciones de crisis que dieron pábulo o justificaron un argumento que en nichos de la academia y de algunos núcleos empresariales, y que comenzó a adquirir mucha fuerza, que fue el planteamiento de un cambio estructural con reformas de mercado para redefinir las relaciones con el exterior, recuerden lo que hizo Cárdenas, y con el interior, es decir, con las clases y las fuerzas sociales. Y por esa vía se reestructuraría y se volvería al crecimiento económico, que ha sido pues el cemento tradicional para
pues asentar, mantener la paz social y la cohesión social, incluso pues por la vía del empleo y cierta distribución de los excedentes que produce este crecimiento. Bueno, hicimos un esfuerzo enorme y quiero encontrar esta es una afirmación del Banco. Calculamos para 1985 aproximadamente que México transfirió recursos al exterior por un de 31,000 millones entre 82 y 86. O sea, se transfirieron recursos dados en México y convertidos en dólares para pagar la deuda. ¿Cómo? No, está bien. Equivale a 4%, es mucho dinero. Piense nada más, lo que destinamos a unidades y otros programas no rebasa el del PIB. Para que comparen. Bueno, absorbiendo alrededor del 15% de los ahorros domésticos y casi un cuarto de las ganancias de las... O sea, casi el 25% de por exportación regresó a pagar la deuda. Bueno, dicen, estas transferencias son 6 veces más grandes en relación con el ingreso nacional que las reparaciones de guerra pagadas por Alemania después de la Primera Guerra, a que la obligó el Tratado de Versalles, ¿no? Y el doble del esfuerzo de Alemania en relación con sus exportaciones. Bueno, y está de impresión del consumo interno al estancamiento de la inversión pública y al esfuerzo del gobierno y dedicar el grueso de los esfuerzos económicos y financieros a restablecer las relaciones con el mercado mundial y en particular el sistema financiero internacional. Bueno, ustedes recordarán que este enorme esfuerzo al que se obligó Alemania, pues puso a Alemania en la dirección de una crisis social de grandes proporciones que terminó en la dictadura nazi. Sí, porque este gran esfuerzo y la propia crisis internacional pues, generó cuotas de desempleo desconocidas, aparte de la derrota, y bueno, dio lugar a este cuadro del que resultó pues una opción del pueblo alemán de defenderse del mercado y de las crisis pues por la vía de la subordinación y la aceptación de una dictadura tan bárbara como fue esa, ¿no? Uno de los países más cultos de la tierra. Pero así fue. Lo interesante es que aquí no vino ningún brote ni especie de fascismo, sino al contrario. En términos políticos fueron los años en que se comenzó a plantear con cada vez más intensidad la necesidad de un cambio a la democracia representativa, al pluralismo. Un cambio que se había ofrecido desde el gobierno en 1977 con la primera reforma
electoral del presidente López Portillo, y en particular instrumentada por su secretario de Gobernación, el licenciado Reyes Heroles, que luego se convirtió ya en una apertura real y una transformación del régimen político que se consuma en 1997. Entonces, esa es una diferencia en resultados interesante, ¿no? Habrá que preguntarse cuáles son las diferentes matrices que nos llevaron a que, sometidos a ese sacrificio, un sacrificio social, monetario, no necesariamente de empleo, quizás eso explique parte, un gran desempleo en aquella época. Lo que hubo fue caída de los salarios, de los ingresos de prácticamente todos los empleados públicos y buena parte de los trabajadores del sector privado. Y bueno, se fueron achatando las expectativas, pero al mismo tiempo pues se amplió el radio político de acción y empezamos a vivir pues esta confluencia de reclamo democrático ya concretamente dirigido a modificar el régimen político electoral, ¿no? En medio tuvimos, sí, reacciones sociales, ¿no?, que daban cuenta de un gran desajuste. Es la rebelión indígena zapatista y otro tipo de acontecimientos de ese corte. Y de ahí viene, de todo esto viene la idea de que el sistema político-económico mexicano, que se consolida, digamos, o empieza a consolidarse con las grandes reformas de Cárdenas, y que es continuado, digamos, a su manera en cada caso, por los gobiernos que siguen, ya no da. Y que es necesario cambiar la economía y cada vez más se insiste en que hay que también cambiar la política, ¿no? Y eso es lo que da lugar a este planteamiento de cambio estructural yo le llamo para la globalización, que irrumpía como gran mantra y que tiene como base una serie de reformas destinadas a cambiar la estructura de las relaciones sociales por la vía del mercado, ¿no? Esa es la gran transformación de la que nosotros hablamos. Y vamos a pasar revista a algunos de sus efectos el jueves entrante, hasta acercarnos a las implicaciones sociales de esta gran transformación. Pero pues, tenemos todavía unos minutos y pues como convine con los organizadores, pues ofrezco la palabra, ¿no? Buenas tardes, doctor. Una pregunta, al usted hacer mención de la inconformidad de los jóvenes del 68, si nos regresamos un poco, una década antes, ¿qué fuerza o qué valor le da usted al conflicto sindicalista de finales de los 50 en este contexto? Bueno, yo personalmente le doy mucho valor. Creo que es el antecedente obligado de lo que siguió, de la politización en que devino aquello. Pero, bueno, fueron varias cosas, ¿no? Primero, el movimiento de los trabajadores, porque fue un movimiento de trabajadores en los 50, en buena medida responde a la situación de relativa, nunca muy alta, pero relativa alta inflación y rezago de los incrementos salariales, que les hacía perder participación en el ingreso nacional por esta combinación. Esta combinación era vista por muchos grupos de trabajadores como el resultado
del mal uso del poder presidencial para regular las relaciones sociales, que se centraba en la relación especial entre la dirigencia política del Estado y las dirigencias sindicales, muchas de ellas impuestas por el propio Estado, como ocurrió desde los 40 con los ferrocarrileros y luego con los petroleros. Ese es el contexto, ¿no? Había un malestar económico y un intento de lucha económica de clases que se veía impedida por el secuestro político, digamos, del ejercicio del derecho de lucha social, ¿no? Y la reacción pues fue la que vivió el país en el caso desde luego, la gran movilización encabezada por Vallejo de los ferrocarrileros, pero también la que luego encabezó Otón Salazar con los profesores, pero también los telegrafistas, los petroleros. O sea, hubo un intento de movilización general. Para López Mateos y su secretario de Hacienda, el licenciado Antonio Ortiz Mena, cada vez era más claro, según esa es la tesis de ellos, que lo que había era un descontento económico producto de esta nefasta combinación entre inflación y devaluación, y que había que abatir la inflación y evitar la devaluación. Y a eso se abocaron, luego lo bautizó el licenciado Ortiz Mena como el desarrollo estabilizador. Pero al mismo tiempo buscaron restablecer la relación especial dirigencia política, trabajo organizado, por la vía de mucho gasto social, infraestructura urbana, habitacional, restablecimiento de, salarios mínimos a la alza, y puede parecer irónico hoy, ¿no? Y la creación del Consejo de Trabajo, que era visto como una nueva manera de darle cabida a la organización obrera y mantener, revisándola, la relación especial con el presidente. Pero eso fue, podríamos decir, dramatizándolo todavía más, fue el primer momento claro de ruptura del régimen de la Revolución Mexicana, que implicaba relaciones orgánicas especiales entre la cúpula política y las cúpulas sociales, ¿no? Hay esta discusión, ¿no? Porque se restablecieron o no esos lazos gracias al gasto social, a la política salarial, a la ampliación del IMSS y a la elevación del nivel de vida, en efecto, de prácticamente todos los trabajadores organizados. Yo pienso que sí se restableció. Y claro, las víctimas de eso fueron los líderes encarcelados. Fueron 10 años de cárcel, totalmente injusta, ¿no? Pero así lo vería yo. Pero al final fue una ruptura sectorial. Lo que planteó el 68 fue una ruptura política, ¿no? De las cúpulas con las capas sociales, digamos, más avanzadas de entonces, ¿no? Porque fue una ruptura con los jóvenes, con sus padres, con los maestros y como lo vivimos, quienes lo vivimos, con la propia burocracia, ¿no? Y fue también el principio de una ruptura entre ellos, ¿no? Por los desacuerdos y la solución final, ¿no? Esa sería mi reacción. Espero digamos, quitarle el valor a ese momento, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Pues, por ejemplo, piense usted en la UNAM. Yo entré a la UNAM poco después del encarcelamiento de los dirigentes, y ya estaba Otón Salazar en la cárcel y se movilizaban los profesores, les pegaban, pero ¿quién recibía ese impacto? Pues solamente la Escuela de Economía, Ciencias Políticas, poco de filosofía, ¿no? Eran por el tipo de régimen además que vivíamos, ¿no? Se podía aislar relativamente, ¿no?, el conflicto.
y luego tratar de encauzarlo, como yo creo que sí trató de encauzarlo López Mateos, ¿no? Acá de este lado. Sí, doctor, atendiendo a los primeros comentarios que hacía sobre la concepción de la economía, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que además el presidente es economista, ha sostenido que las grandes decisiones económicas no tienen un carácter ni científico ni técnico, y que lo primero que se debe resolver es quién decide, si el capital o el trabajo, si la sociedad o el mercado, o si el individuo o la comunidad, ¿no? Que son decisiones de carácter político, y todo lo demás es entonces ya técnico o quizás científico. ¿Qué opinión le merece este comentario? Al final lo que estamos constatando es que no hay decisión técnica que escape de la política, ¿no? Sí, creo que la historia de esta crisis que vivimos hoy va a ser en gran medida una historia del ejercicio formidable de la política concentrada en las grandes corporaciones financieras y los gobiernos debilitados por la propia crisis y por haber salvado a ese capitalismo, ¿no? Esa es la ironía de la historia, ¿no? Que por un lado se salva al capitalismo y luego la crisis subsecuente nos lleva a aplicar las medidas que llevaron a la crisis, ¿no? Parece de locos, y a lo mejor sí es de locos, ¿no? Pero así es, y entonces puede tener, digamos, en ese sentido, puede tener razón el presidente Correa, ¿no? Yo me quedaría, digamos, en el sentido de que no hay decisiones neutras, no hay decisiones blindadas de la política, siempre pasan por el tamiz de la política. Idealmente, si se quiere, pero bueno, las sociedades avanzadas, las democracias industriales, digamos, que surgen de la Segunda Guerra, lograron un cierto equilibrio en estas relaciones. ¿En qué sentido? Bueno, con unas democracias cada vez más amplias y participativas, se supone que la sociedad, a través de la democracia representativa sobre todo, pero no solo, define los grandes objetivos. Y luego toca a los técnicos tamizar esos objetivos para discutir su viabilidad, sus implicaciones sobre otros objetivos y otros. Eso sería para mí lo ideal de una democracia industrial avanzada. No pasa en México. En México nosotros no participamos de manera mínimamente significativa en las decisiones fundamentales que tienen que ver con la economía y la sociedad. Ahora lo hacen los políticos, ya no solo el presidente y su secretario de Hacienda, lo hacen los políticos a diferentes maneras, de grados, pero lo hacen. Pero la sociedad participa muy poco. ¿Sí? La sociedad mexicana no participa en nada en todo lo que tiene que ver con el presupuesto de egresos de la Federación. Ese nos pasa de noche, cada noche de diciembre. ¡Pum! Así. Los políticos sí participan ya y se pelean por las pizcachas, ¿no? que les dejan para sus gobernadores, para sus presidentes municipales, para la carretera de fulanito. Pero el grueso de eso se define en otro lado y se aprueba, bueno, pero ya discutiremos eso luego. Se aprueba, yo creo que desde 97 para acá, pero me equivoco, pero desde luego a lo largo del siglo XXI, se aprueba unánimemente. Es decir, esos grandes objetivos que teóricamente están contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación se aprueban unánimemente. Entonces, es un pluralismo peculiar el nuestro, ¿no? Es un pluralismo que busca el consenso cuanto antes, ¿no? Pero así vería yo la cuestión. Ahora, digamos, por la tasa de interés, incluso la del Banco Central respecto de los otros bancos y las tasas de interés del mercado,
tienen un contexto político, yo estaría de acuerdo, pero no se definen políticamente. Si se definen políticamente en cada caso, pues llegaríamos a votar las evaluaciones, ¿no? Entonces no servirían para nada las evaluaciones. Entonces, la relación entre política y técnica en estos asuntos que tienen que ver con la política económica es una relación compleja, ¿no? No es tan simple como poner a la política al mando. Ese es el título de un artículo mío de hace años. Yo estaba muy convencido de eso. Bueno, sí, pero en un contexto, ¿no? Digo, sometido a ciertas restricciones. No se puede decir, pues aumentamos los salarios 30, 20 y 10. Algunos se acordarán. Usted no, pero algunos se acordarán. ¿No? 30, 20 y 10 y comenzó a tronar la estructura productiva. Digo, no tenía ningún sostén, ¿no? Era una decisión de emergencia muy politizada por la crisis que se había presentado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora me contradigo. La reacción de empresarios y algunos intelectuales muy respetables, por otro lado, e incluso de buena parte del Congreso de la Unión, ante la propuesta del jefe de gobierno de revisar el salario mínimo es insólita. No digo porque les guste el salario mínimo y ahora ya no, sino porque dijeron que era una decisión política. Bueno, si alguna decisión en esas materias de salarios, ingresos, ganancias, es política por definición, es la del salario mínimo. Esa la inventaron las sociedades para compensar mínimamente los efectos del mercado de trabajo. ¿Y quién lo decide? En Estados Unidos, el presidente Obama, como lo decidió el presidente Clinton. No, lo que hay que pedirle es que no aumente 100% el salario mínimo porque se puede desbarrancar todas las relaciones, ¿no? Pero es una decisión política. Y aquí se atacó el planteamiento del doctor Mancera porque iba a ser una decisión política, ¿no? O sea, lo que pasa es que se nos olvidó lo que es el salario mínimo desde que se convirtió en unidad de cuenta, ¿no? En los años 80. Pero el salario mínimo es una decisión política muy pertinente para el funcionamiento de economías de mercado como la nuestra, ¿no? Sí, Álvaro, ya te reconocí, ya me puse los lentes. Bueno, quisiera hacer una pregunta. Considero que para entender al país, hoy como ayer, es fundamental entender qué pasaba en el mundo, qué pasaba en la región latinoamericana y particularmente qué sucedía con Estados Unidos. Por otro lado, también tiene que ver mucho con las tensiones internas. Hace rato mencionabas la tensión que se generó con la élite política y las élites económicas. ¿Quiénes eran estas élites económicas? ¿Siguen sobreviviendo hoy en día o ya se modificaron? ¿Y qué pasaba realmente con los instrumentos políticos que querían construir una alternativa distinta a la que se estaba hegemonizando en aquel entonces? Sí, bueno, yo creo que la relación, digamos, había una especie de relación, ¿no? Fundamental del sistema político mexicano, que era la relación entre el complejo empresarial y la burocracia política, que se administraba no siempre, digamos, no exento de conflictos y conflictos fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, la referencia clásica, porque ya pasaron los años, es el conflicto entre la cúpula empresarial de entonces, los años 60, y el presidente López Mateos, por sus declaraciones de que el régimen mexicano era de extrema izquierda dentro de la Constitución y su
negativa a apoyar la expulsión de Cuba de la OEA y demás. Ahí hubo un conflicto empresarial, político empresarial muy fuerte. En la calle, o sea, a través de manifiestos, confrontaciones, que en fin, tuvo sus resultados. En el lado empresarial dio lugar a una medio fantasmal organización de cúpula que se llama el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, donde supuestamente están los más ricos de los ricos, ¿no? Y ellos comenzaron a presentarse como los interlocutores por excelencia, o sea, los intérpretes del empresariado y los interlocutores con el poder. Ese era, estoy simplificando, ¿no? Es una historia muy interesante y larga. Y comenzó a funcionarles hasta que comenzó a romperse eso en los 70s con los planteamientos echeverristas sobre el tercer mundo, los aumentos de salarios, el discurso redistributivo, etcétera, ¿no? Allende. Y bueno, y en un contexto mucho más complicado, el asesinato de un prohombre de la empresa, ¿no? El señor Garza Sada en Monterrey, qué sé yo, bueno, mucho conflicto. Y de ahí surgió la idea, yo tengo la hipótesis, pero en este momento no la podría probar, de que fue en buena medida, si no auspiciada, sí estimulada por el embajador americano de entonces, y surgió la idea del Consejo Coordinador Empresarial, donde ya se planteó el tema de crear un nuevo contexto de restricciones para la acción de los políticos. ¿Y por qué surge eso? Pues acuérdense, vivimos en esos años las grandes crisis petroleras y la aparición de México en el mercado petrolero como gran jugador. Son los años en que el presidente Carter decreta o instruye que México sea considerado objeto de interés para la seguridad nacional americana. Entonces hay muchas fuerzas en juego, como tú dices. El resultado es el Consejo, por un lado, la crisis de Echeverría y el intento del presidente López Portillo de recomponer esa relación por la vía de la Alianza para la Producción y el uso de la riqueza petrolera. Bueno, pues eso se rompe en 82 con la nacionalización de la banca, que en parte se explica porque López Portillo consideró que no estaba funcionando el mecanismo de cooperación establecido, ¿no? Y que la fuga de capitales no era solo por razones estrictamente financiero-económicas, sino era política, y porque no se podía mantener lo poco que quedaba con una banca abierta, ¿no? En fin, hay mucha discusión todavía sobre eso. ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay un recambio en la estructura de las élites a partir de entonces. Primero, las crisis estas de la deuda, la austeridad, etcétera, queman parte de la planta empresarial conocida o los convierten a los industriales en comerciantes o simplemente en rentistas o se van. Y luego con la apertura comercial, pues otra parte de la planta empresarial quiebra. Porque no hay, digamos, esta apertura comercial no se da en el contexto de una política industrial de protección, apoyo a la reconversión industrial. Se piensa que es el mercado el que nos va a hacer buenos, ¿no? El que nos va a purificar, digamos. Y pues tenemos el fenómeno, bueno, en aquella época ramas enteras desaparecen, ¿no? Algunas se han reconstituido, pero desaparecen. Tocadiscos, televisores, ¡pum! Juguetes, parte de la zapatería. No, fue en serio el asunto. ¿Qué pasa con estos empresarios? Se convierten en importadores, algunos de ellos grandes importadores, y pues, por ahí hacen su vida y su negocio. Como buena parte de la industria más dinámica que surge de todas esas turbulencias
está vinculada a la exportación y todavía en buena parte es maquila, yo me temo que no hay una reconstitución de la élite mexicana, sino que lo que queda de las élites mexicanas y de las nuevas generaciones, pues queda muy subordinada a la gran empresa internacional, a la parte maquiladora de esa gran empresa internacional y a la banca, que pues por diferentes razones es una banca que se desnacionaliza, o sea, se privatiza, pero como resultado de la crisis del 95, no solo se privatiza, sino se extranjeriza. Eso sí no estaba en el canon de las reformas estructurales. Y se renunció pues a cosas elementales de cualquier economía compleja, que es lo que se llama el Sistema Nacional de Pagos, ¿no? Entonces, pienso yo que sí hay una recomposición de las élites, pero espero que si hay algún sociólogo por aquí, pues me perdone, pero yo siento que no ha habido mucho estudio, mucho trabajo, como hubo en los 70s, digamos, de investigación sobre las élites. Hay un libro muy padre sobre Estados Unidos, yo creo que es de los años 80, de un gran pensador sociológico que murió relativamente joven, Christopher Lasch, que se llama La revuelta de las élites. Y él ahí habla de que las élites americanas, muy vinculadas a su sociedad, que hacían bibliotecas, filantropía directa, con la globalización y los cambios de mercado y todo, se han alejado del corazón del territorio americano, ya no tienen esa vocación de vinculación entonces están en revuelta, se fueron, muchas de ellas son de plano globales y transnacionales, las élites americanas. Yo siento que las nuestras se fueron a Houston, pero en fin, ese es un abuso. Pero sí, yo creo que es un tema fundamental, porque yo creo que no hay sociedad, mucho menos sociedades complejas, que puedan coordinarse, reproducirse y sobrevivir sin élites. Pero si las élites, las nuevas, no asumen el principio fundamental de cualquier coordinación social, que es el principio de interdependencia, o sea, de que estamos en el mismo barco, ¿no? Pues entonces élites están fuera, ¿no? Y las sociedades se pueden quedar sin élites hasta que la propia movilización de la sociedad rehaga y reconstruya el sistema de élites, ¿no? Los clásicos nos dicen que las élites se forman en los parlamentos, ¿no? Weber. Pero este parlamento se me hace que no forma élites, ¿no? Una pregunta. Hace algunos años, no pocos, nos invitaste a leer y debatir un libro que hiciste junto con otros colegas, en donde hablabas de una disputa por el país en términos de visiones. Es un libro que trastocó la discusión y el debate en términos de economía, política y sociedad, en términos de cuál era el papel del Estado mexicano frente a eso, ¿no? Por un lado, programas de desarrollo, utilización del gasto y de los recursos fiscales de una perspectiva de desarrollo y crecimiento a la vez, banca de desarrollo, empleo, movilización social, y por otro lado, una visión distinta, marcada por la austeridad y, bueno, otras muchas variables. Y hace no mucho nos volviste a invitar a una reedición de La Disputa, que está en el marco de nuevas complejidades económicas y sociales y políticas del país, y una democracia tendiendo a ser cada vez más participativa y no solo representativa, y bueno, nuevas circunstancias. No lo tocaste en tu primera intervención en el debate de las grandes transformaciones. Yo creo que sería muy interesante que en tus próximas participaciones nos hablaras de esa disputa, porque estamos en el marco de esta circunstancia de crisis
entre otras muchas cosas de legitimidad, y creemos que iniciar el debate analizando las visiones distintas sobre el país, sobre el Estado y sobre la sociedad sería de una gran riqueza. Sí, pues gracias Álvaro por el reconocimiento y el comercial. Porque esta segunda edición, el libro se llama La disputa por la nación, y lo escribimos Carlos Tello y yo. La primera edición apareció en 1981, yo creo, y la segunda edición, y es edición, hubo muchas reimpresiones, pero la segunda edición apareció en 2010, creo, con un nuevo prólogo, que traía aquí como frazadita. Pero les voy a leer el título nada más, el nuevo prólogo, para no abusar. La editorial es Siglo XXI. El título que le pusimos al nuevo prólogo, que es un prólogo largo, porque lo que pretendimos fue actualizar, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió entre 81, 80 y 2010? Y entonces le pusimos así, lo que queda por disputar. Sí, pero trataré de responder a eso el jueves. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves. grandesmaestros.unam